La invitación llegó en un sobre marrón. Al abrir el sobre, no encontré más que una hoja amarillenta, doblada en 4 partes, con un texto breve y directo: he heredado la casa de mi bisabuela. Aquí ocurrieron cosas que no puedo explicar. Quiero que vengáis. Hay algo que necesita ser comprendido. Al pie de la nota, un nombre que no veía desde hacía más de 4 años, Henrik Müller, uno de los integrantes más reservados del grupo con el que, años atrás, solíamos reunirnos para explorar fenómenos extraños, textos olvidados, leyendas enterradas con el tiempo. Nos habíamos conocido en foros de esoterismo, y luego entre vasos de vino y teorías extrañas, aprendimos a movernos en ese terreno pantanoso donde lo oculto también es aquello que escapa a la razón. Él era el más callado, el más racional, pero también el único que había nacido en una familia que arrastraba ese tipo de historias que los demás solo veíamos desde lejos, como si la maldición en su linaje fuera un dato más, una rareza con la que convivía sin hablar de ella jamás. La invitación llevaba una localización, un pueblo cuyo nombre nunca había escuchado, escondido entre colinas y viñedos del interior de Renania, lejos de cualquier punto turístico. No dudé en acudir, y al hacerlo confirmé que no era el único. Nos encontramos en la estación de tren de Koblenz 3 de los 5 miembros originales del grupo: Lara, Dietrich y yo, cada uno con una mezcla inconfesable de nerviosismo y fascinación. El viaje en coche fue largo y tenso, atravesando carreteras cada vez más angostas, salpicadas de árboles viejos y granjas que parecían abandonadas incluso cuando no lo estaban, con tejados cubiertos de musgo y cercas comidas por el óxido, y con esa bruma lechosa que no desaparece del todo ni con el sol alto, como si el aire mismo llevara siglos conteniendo el aliento. Él nos esperaba junto al portón de madera, visiblemente más delgado que la última vez que lo habíamos visto, con las ojeras marcadas y una expresión ambigua, mezcla de alivio y temor. Nos saludó con un apretón de manos, y sin detenerse en formalidades nos guió hacia el interior del terreno, explicando por lo bajo, casi murmurando, que la casa había estado cerrada desde que falleció su bisabuela, hacía más de 30 años, y que había heredado la propiedad hacía menos de un mes, tras el fallecimiento reciente de su tío materno, en circunstancias que la policía había clasificado como accidente doméstico, aunque el informe médico hablaba de una caída por las escaleras con fractura cervical y signos inexplicables de mordeduras internas, lo cual había sido convenientemente omitido de la versión oficial. Desde la distancia, la casa parecía más un vestigio que una vivienda, una estructura detenida en el tiempo, inclinada levemente hacia un lado como si la tierra bajo sus cimientos hubiera empezado a ceder. El interior era aún más desconcertante que la fachada, pues si bien era evidente que el lugar había estado cerrado durante años, también lo era que alguien había estado recientemente, no solo por el aire menos cargado de lo que cabría esperar, sino por detalles que formaban una sospecha sólida. El polvo sobre la mesa del comedor tenía líneas barridas, como si se hubieran apoyado papeles, o brazos, o como si alguien hubiera cenado allí en medio de ese abandono. La chimenea mostraba restos de leña quemada con una capa de ceniza reciente, demasiado clara para ser de décadas atrás, e incluso los cristales de las ventanas, aunque sucios por fuera, parecían haber sido limpiados por dentro, como si quien habitara el lugar evitara que el exterior viera el interior. Recorrimos las estancias sin hablar, cada uno dándonos cuenta de los signos que confirmaban que alguien había estado allí, que quizás seguía estando, dejando platos limpios en el aparador, alineando los cubiertos, manteniendo las cortinas corridas en todas las habitaciones. En el salón, sobre una cómoda de madera negra con tallados florales, descansaba una pequeña figura de cera, toscamente moldeada, con un rostro indefinido y una moneda incrustada en la boca, una pieza antigua, de borde dentado. Imposible de identificar a simple vista, y lo más inquietante no era su presencia, sino el hecho de que nadie del grupo la había tocado, y sin embargo, cuando la miramos por segunda vez tras rodear la habitación, su cabeza estaba girada en otra dirección. El dueño no quiso explicarlo, o no supo, pero su mirada fue clara, como si esa figura fuera un símbolo. Al llegar al dormitorio principal, la imagen fue aún más extraña, pues aunque las sábanas estaban cubiertas de una capa leve de polvo, las almohadas tenían una hendidura, como si alguien hubiera dormido allí hasta hacía pocos días, y sobre la mesilla de noche reposaban unas gafas redondas, limpias, sin huellas, alineadas con precisión obsesiva junto a un frasco de pastillas vencidas hace más de una década, lo cual parecía confirmar que el ocupante, si existía, no pertenecía del todo a este tiempo. En la cocina,
Lara señaló algo en voz baja. Había una taza de porcelana, boca abajo, que ocultaba bajo ella un pequeño mechón de cabello atado con hilo negro, un gesto demasiado deliberado para ser accidental, demasiado arcaico para no responder a alguna forma de conjuro. Salimos al porche con la sensación de haber irrumpido en una escena detenida, no abandonada, y la tarde, que hasta ese momento había sido nublada y gris, empezó a teñirse de un amarillo extraño. El álbum estaba escondido en un compartimento bajo el aparador del salón, una caja de madera con bisagras oxidadas y un pestillo que se resistió al principio, como si llevara demasiado tiempo cerrado, o como si hubiera sido sellado por el temor de que su contenido no debía volver a ser visto. Al abrirla, el aire pareció cambiar de densidad, no por un olor definido, sino por una sensación inmediata de descenso, como si hubiéramos abierto una grieta que conducía a otra época, y dentro, entre papeles doblados, postales en sepia y cartas manuscritas con tinta desvaída, apareció un álbum de tapas negras, con bordes dorados desgastados y una textura rugosa, como cuero seco. No tenía inscripción alguna en la cubierta, y al abrirlo, lo primero que nos miró fue el rostro de una mujer joven con los ojos entrecerrados y la cabeza ladeada, como si estuviera dormida, aunque la marca de un lazo apretado en su cuello desmentía cualquier posibilidad de descanso, un rostro bello pero exánime, con los labios apenas entreabiertos y una palidez que se notaba incluso a través de la textura granulada de la fotografía, que parecía querer moverse bajo nuestros dedos. Las páginas eran gruesas, con hojas de cartón separadas por papel cebolla amarillento, y cada una contenía una o dos imágenes, todas en blanco y negro, con fechas manuscritas en una esquina y nombres en letra inclinada, nombres que empezaban a repetirse con ligeras variaciones, dejando tras de sí una cadena de rostros apagados, de gestos rígidos, de cuerpos dispuestos con un cuidado incómodo. Había un pequeño en una bañera antigua, con los ojos abiertos y los labios contraídos como en una mueca de asombro o miedo, un hombre mayor sentado en un sillón, con una pistola sobre el regazo y una mancha oscura que ascendía por su camisa blanca desde el pecho, una anciana en una mecedora junto a una ventana, todos acompañados de anotaciones breves que sugerían causas naturales. Mi compañera pasó una página con lentitud y soltó un suspiro ahogado. En la siguiente foto mostraba a 5 personas, 3 adultos y 2 pequeños, acostadas en una misma cama, cubiertas por una sábana hasta el pecho, con las manos sobre el abdomen, en perfecta simetría, como si hubieran sido dispuestas por alguien obsesionado con el orden, y sin embargo, al observar con atención, era evidente que ninguno de ellos dormía, pues todos tenían un paño atado en la mandíbula, como en las viejas prácticas funerarias, y en la esquina inferior de la imagen, escrita a lápiz, se leía la frase última mañana antes del entierro. A medida que pasábamos las hojas, el patrón se volvía más evidente, no eran fotografías al azar ni retratos familiares comunes, sino una galería morbosa de despedidas, en la que los cuerpos eran presentados no con tristeza sino con cierta ceremonia inquietante, con un respeto que no eliminaba lo macabro, sino que lo reforzaba. Dietrich cerró el álbum de golpe, con una mano temblorosa, y se apartó como si acabara de tocar algo asqueroso, y Henrik nos miró con expresión grave y dijo que su madre había mencionado ese álbum una vez, durante su infancia, refiriéndose a él como el archivo de los que se fueron solos, una expresión ambigua que entonces no comprendió, pero que ahora parecía cobrar sentido. La trampilla del desván estaba oculta detrás de una estantería desvencijada que apenas se sostenía, cubierta de polvo, con libros curvados por la humedad, y fue Lara quien, al mover un tomo encuadernado en tela roja, notó que la pared de madera vibraba levemente, como si estuviera hueca. El dueño empujó con ambas manos, con un esfuerzo casi ceremonioso, y tras un chasquido lento, el mueble se desplazó hacia un lado, revelando una abertura cuadrada con un marco apenas más claro que el resto de la pared, y en el centro, una anilla metálica oxidada que colgaba de una cuerda gruesa que descendía desde el techo. La escalerilla era empinada y crujía con cada paso, como si protestara por nuestra presencia, y el aire que salía del desván era más frío que el del resto de la casa, no gélido, pero cargado de una humedad agria, de un olor que venía como de una mezcla de madera vieja, tela podrida y algo más difícil de describir. Al llegar arriba, nos recibió una oscuridad total, pero al encender nuestras linternas, el haz de luz fue devuelto por superficies irregulares, un caos de objetos acumulados sin orden, baúles abiertos, muebles rotos, retratos apilados boca abajo, muñecos de porcelana sin ojos, maletas vacías con etiquetas escritas a mano y una sensación de que algo se había movido entre las sombras antes de que alumbráramos. Nos separamos para registrar el lugar,
Y yo fui el primero en notar que una de las tablas del suelo tenía una coloración distinta, más oscura, con vetas casi negras que no se repetían en ninguna otra parte del desván, una tabla de unos 80 centímetros de ancho, ligeramente combada hacia abajo, como si hubiese soportado peso durante años. Me arrodillé para examinarla, pasando la mano con cuidado por la superficie, y fue entonces cuando mis dedos tropezaron con una hendidura, una forma cóncava apenas perceptible, y al pasar la linterna con más precisión, lo vi con claridad, un símbolo tallado directamente en la madera, profundo, con líneas curvas y segmentos cruzados, un círculo incompleto rodeado por 4 aspas asimétricas y un trazo que descendía desde el centro hacia el extremo de la tabla. Llamé al resto, y cuando se acercaron, fue mi compañero quien se agachó a examinarlo con expresión sombría, sacando de su mochila una libreta donde, años atrás, había ido recopilando signos, marcas y glifos vinculados a distintas prácticas funerarias o tradiciones de ocultismo rural, signos que casi nunca aparecían en libros oficiales y que solo se transmitían en manuscritos perdidos o en testimonios orales, y tras pasar página tras página con dedos torpes, finalmente se detuvo en un dibujo similar, aunque más tosco, que aparecía acompañado de una palabra escrita con tinta roja, Totem Rune, la runa de los fallecidos inquietos, una marca que, según la tradición recogida en una carta de 1871, servía para sellar lugares donde el descanso eterno había sido profanado o interrumpido, no por acción externa, sino por voluntad persistente del fallecido que se negaba a descansar. La inscripción no estaba sola, porque al iluminar mejor el suelo, descubrimos que la tabla en la que había sido tallada era más nueva que las adyacentes, no tanto por su color, sino por la forma en que estaba clavada, con tornillos de hierro que parecían haber sido insertados a la fuerza, sin respetar la veta, lo cual sugería una reparación o una sustitución reciente, pero entonces, ¿quién lo había hecho? ¿Por qué ocultar una marca así bajo un piso que casi nadie usaba? Y lo más inquietante era que no parecía un símbolo protector, sino un ancla, una cadena, como si esa tabla fuera el equivalente arquitectónico de una tapa sellada, no para impedir la entrada, sino para contener algo que ya estaba dentro. La noche llegó sin que nos diéramos cuenta, como si el sol hubiera desaparecido más rápido de lo normal, y la negrura total se precipitó sobre la casa, y aunque habíamos encendido algunas velas y lámparas portátiles en el interior, la oscuridad parecía filtrarse entre las rendijas de las ventanas. Nos habíamos instalado en la sala principal, cada uno con su saco de dormir, repartidos entre el suelo de madera y los viejos sillones cubiertos con sábanas, y aunque el plan era dormir unas horas y reanudar la exploración por la mañana, nadie parecía capaz, aunque el silencio reinaba en la casa, era un silencio engañoso, uno que no nace de la ausencia de sonidos sino de la acumulación de pequeños indicios que no terminan de manifestarse. Fue Dietrich el primero en incorporarse, con la mirada fija en el pasillo, y aunque no dijo nada, lo supe de inmediato porque yo también lo había escuchado, un sonido grave, húmedo, arrastrado, no de pasos comunes ni de pisadas apresuradas, sino algo más denso, como si algo se deslizara lentamente, y el sonido no venía de la planta en la que estábamos, sino del nivel inferior, el sótano que aún no habíamos explorado, la parte más antigua de la casa, y la única que permanecía cerrada con candado. Nos levantamos en silencio, y armados con linternas, una barra de hierro, una navaja y un atizador oxidado que encontramos junto a la chimenea, descendimos por las escaleras de madera, que gemían bajo nuestro peso, y al llegar al rellano, el sonido había cesado. El pasillo inferior estaba cubierto de una humedad espesa, como si la tierra misma supurara desde el subsuelo a través de las grietas del suelo, y lo primero que notamos fue el olor, un hedor compacto que no era simplemente moho o encierro, sino algo más corporal, más primario, una mezcla de carne rancia, tierra removida y agua estancada, como el interior de una tumba abierta, y el aroma parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Las linternas barrían las paredes y el suelo, revelando estanterías antiguas, muebles rotos, tarros vacíos y una serie de manchas oscuras en las esquinas que podrían haber sido humedad, o algo más orgánico, y cada vez que apuntábamos hacia el fondo del pasillo, la sensación de que algo se retraía justo antes de que la luz lo alcanzara se hacía más fuerte, y fue entonces cuando Lara murmuró que no estábamos solos, que algo se había movido frente a la puerta del cuarto de la caldera, pero al iluminar, solo encontramos la hoja de madera ligeramente abierta, como si hubiera sido empujada con suavidad desde el otro lado. El dueño se acercó con la barra de hierro alzada, y al empujar la puerta, un golpe de aire frío salió desde el interior,
seguido por una exhalación grave, y al entrar, nuestras luces revelaron un cuarto estrecho, con paredes de piedra, un suelo cubierto de tierra suelta y una caldera metálica que ocupaba el centro cubierta de hollín. En la pared del fondo, junto a una pila de sacos podridos, había un surco en el suelo, una línea que comenzaba justo en el marco de la puerta y se extendía hasta el muro, un trazo como la que dejaría un objeto pesado arrastrado lentamente, y lo más desconcertante era que el surco terminaba sin explicación. No había nada allí, ningún cuerpo, ningún baúl, solo un espacio vacío donde el olor era aún más penetrante, donde la tierra parecía más oscura, como si hubiese absorbido algo que no debiera haber estado nunca en contacto con ella. Retrocedimos y al volver al piso superior, con el olor aún en la ropa, con las luces temblando, el dueño cerró la puerta con llave y colocó una silla delante, como si eso bastara. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio inusualmente espeso, y fue Henrik el primero en levantarse, arrastrando los pies por el suelo de madera. Yo le seguí con lentitud, aún con el estómago revuelto por el olor que se nos había quedado impregnado en la ropa tras bajar al nivel inferior, y fue al entrar en la cocina cuando lo vimos, posado en medio del suelo como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, como si su presencia respondiera a un mensaje deliberado, cuidadosamente. Situado entre la mesa de roble y la antigua alacena, un cuervo sin vida, de tamaño inusualmente grande, con las alas parcialmente extendidas y la cabeza ladeada, como si hubiese caído desde mucha altura. Nos acercamos con una mezcla de cautela y repulsión, no porque fuera un simple cadáver de animal, sino por la expresión que aún conservaba en el rostro, si es que puede hablarse así de un cuervo, pero no era una figura serena. Los ojos estaban abiertos, muy abiertos, y reflejaban la luz como si estuvieran húmedos todavía, y la lengua, negra, larga y afilada, sobresalía grotescamente de su pico entreabierto, como si hubiera intentado emitir un grito que se quedó atrapado en su garganta. No tenía heridas visibles, ni signos de lucha, lo cual resultaba aún más extraño, porque el cuerpo daba la impresión de haber sido vaciado de dentro hacia afuera, como si algo lo hubiera vaciado por completo sin tocar su superficie. Mi compañera se arrodilló con cuidado, envolviendo su mano en un pañuelo para levantarlo ligeramente, y al hacerlo, el cuerpo del cuervo no pesaba casi nada, como si solo quedara una cáscara, un molde, una copia hueca de lo que había sido un ser vivo. Dietrich se acercó también, y tras observarlo en silencio durante un largo rato, murmuró que, según ciertas leyendas rurales de Renania, los cuervos eran los únicos animales capaces de detectar la presencia de los difuntos inquietos, que su graznido se volvía agudo y prolongado cuando sobrevolaban tumbas mal selladas, y que en ciertos pueblos se los consideraba mensajeros de lo que venía desde abajo, no como presagios sino como testigos directos de aquello que había comenzado a emerger. El dueño escuchaba sin decir palabra, con el rostro blanco, y cuando le preguntamos si había cuervos cerca de la casa durante los días anteriores, negó lentamente con la cabeza, asegurando que no había oído ninguno, ni visto nidos ni plumas en los alrededores, lo cual hacía aún más desconcertante su aparición, pues la cocina tenía las ventanas cerradas desde hacía semanas y no había posibilidad de que el animal hubiera entrado por sí solo, lo que nos llevaba, inevitablemente, a dos opciones igualmente inquietantes: o alguien lo había colocado allí, con la clara intención de que lo encontráramos, o el cuervo había fallecido de manera extraña, en un lugar imposible, por causas raras. Mientras retirábamos el cuerpo y lo envolvíamos con la mínima dignidad que podíamos ofrecerle, Lara señaló algo más, una marca apenas visible en el suelo de madera, justo debajo del lugar donde el cuervo yacía, una mancha circular, oscura, parecida al óxido, pero de un tono más profundo, más negruzco, como si algo hubiera rezumado desde el cuerpo hacia el suelo sin dejar rastro aparente de humedad, solo una huella, una especie de quemadura, sin olor, sin textura, solo una alteración en la madera. El cementerio familiar se encontraba a unos 200 metros detrás de la casa, oculto por un muro bajo de piedra cubierto de líquenes, casi invisible desde el sendero que llevaba hacia el bosque. No era un camposanto grande, apenas una docena de lápidas repartidas en filas desiguales, algunas de pie, otras medio caídas, con inscripciones talladas a mano y casi ilegibles por la erosión, y el terreno, irregular, con parches de musgo y grietas finas entre las piedras, daba la impresión de estar a punto de desplomarse sobre sí mismo. Avanzamos entre las lápidas en silencio, como si todos sintiéramos una misma presión en el pecho, y al llegar al extremo más alejado del recinto, Henrik se detuvo frente a una tumba en particular, una lápida alta, de piedra gris,
con una cruz de hierro clavada directamente sobre el suelo y una inscripción que aún podía leerse parcialmente, donde se marcaba el nombre de Friedrich Müller. Falleció en el año 1666, durante lo que el grabado describía como la peste de los 3 inviernos, una fecha que nos dejó helados por su precisión y por su resonancia, pues todos sabíamos que en muchas regiones de Europa, esa misma época estaba asociada no solo a epidemias devastadoras, sino también al auge de los relatos sobre fallecidos que regresaban, sobre cuerpos que no aceptaban su destino y comenzaban a causar enfermedad entre los vivos. Pero lo que nos paralizó no fue el nombre ni la fecha, sino el estado de la tumba, pues mientras todas las demás estaban cerradas, esta en concreto mostraba una abertura irregular justo en la base de la cruz, una fisura de unos 20 centímetros de ancho por la que asomaban raíces partidas, fragmentos de madera podrida y un hueco oscuro que se perdía hacia el interior, como si la tierra hubiera cedido, pero no de forma natural, no por el paso de los años ni por la lluvia o los animales, sino por algo que se hubiera movido desde dentro hacia afuera, algo que hubiera empujado desde abajo con paciencia, sin romper del todo la estructura pero debilitándola justo lo suficiente como para decir ya no estoy donde me dejaste. Mi compañero se agachó con una linterna y trató de iluminar el hueco, pero la luz no alcanzaba el fondo, solo mostraba fragmentos de madera oscura, clavos oxidados, y algo que parecía un pedazo de tela antigua, desgastada, adherida a la parte interior del féretro, y aunque no pudimos distinguir mucho más, todos percibimos una ráfaga breve de aire frío que brotó de ese orificio como un aliento viejo, denso, cargado de ese mismo olor que habíamos percibido en el sótano la noche anterior, pero aún más amargo. Henrik nos contó que su madre siempre había dicho que Friedrich fue el primero, no solo en fallecer por la peste sino en provocar una cadena de decesos que nunca pareció detenerse del todo, y que cada vez que alguien mencionaba su nombre en voz alta en la casa, las ventanas vibraban durante la noche. Volvimos del cementerio en completo silencio, con la sensación de haber cruzado una línea que hasta entonces habíamos esquivado. El aire dentro de la casa se sentía más denso al regresar. Nos sentamos en el comedor, y fue Dietrich, el más escéptico del grupo, quien rompió el silencio con un tono más irónico que burlón. Dijo: bueno, quizás sea momento de aceptar que estamos ante un Nachtzerer, ¿no? Después de todo, tenemos un cementerio familiar, un fundador fallecido por peste, un cadáver que parece haber salido a estirar las piernas, un cuervo asesinado sin heridas y un símbolo en el suelo del desván que coincide con las leyendas. ¿Qué más queremos? Todos le miramos sin entender a qué venía aquello, por el hecho de que, incluso si había sido para restar tensión, nadie se rió, nadie añadió nada, y él evitó mirarnos a los ojos después de decirlo. Esa noche intentamos dormir en el mismo salón, con las lámparas encendidas y los sacos de dormir dispuestos en círculo, como si ese gesto pudiera protegernos, pero el sueño llegó a intervalos, cortado por ruidos secos, por cambios sutiles en la temperatura, por crujidos inexplicables en el techo y por el zumbido tenue, constante, que parecía venir de dentro de las paredes. Me desperté poco antes del amanecer, con una sensación de inquietud que me hizo incorporarme de inmediato y me obligó a mirar a mi alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Mi compañero yacía de lado, envuelto en su saco hasta el pecho, con el rostro vuelto hacia el respaldo del sillón, completamente inmóvil. Me acerqué despacio, con la linterna temblando en la mano, y lo primero que noté fue la postura extraña de su cuello, ligeramente inclinado hacia atrás como si su cabeza hubiese querido separarse del cuerpo sin conseguirlo, y luego la expresión, un rictus atroz que deformaba su rostro hasta hacerlo casi irreconocible, con los labios entreabiertos, los dientes apretados, los párpados entornados como si hubiese fallecido justo en el instante de mirar algo siniestro, y lo más espeluznante, un reguero rojo espeso descendía desde la comisura de su boca hasta el cuello. El torso estaba rígido, pálido, con ese color cetrino que adquiere la piel, pero no había heridas evidentes, ni signos de forcejeo, ni arañazos, ni moretones comunes, solo un detalle que, al principio, nos pasó desapercibido, pero que poco a poco se volvió evidente. Justo en la base del cuello, se dibujaba una mancha oscura de contornos irregulares, no un hematoma normal ni una equimosis por presión, sino una forma asimétrica, casi orgánica, con ramificaciones finas que se extendían como raíces. Bajo la piel, como si algo hubiera presionado desde dentro hacia afuera o hubiera absorbido con lentitud, como si le hubieran succionado la vida misma sin dejar herida visible. La textura de la piel en esa zona era distinta, más rugosa, con un leve hundimiento central, como si la carne se hubiera replegado, y al tocarla con la yema de los dedos,
Henrik se apartó bruscamente, con un gesto de rechazo instintivo, asegurando que había sentido un escalofrío extraño. Mi compañera, que había estado revisando las fotos del álbum maldito, abrió su cuaderno de notas y comenzó a comparar, en silencio, las marcas visibles en el cuello con algunas de las expresiones en las imágenes de los retratados, y aunque los signos no eran idénticos, sí compartían una cualidad inquietante: la boca entreabierta, la mandíbula tensa, los ojos con una expresión de comprensión final y derrota, como si todos hubieran experimentado el mismo instante de revelación justo antes al final. Fue entonces cuando Henrik, con la mirada clavada en el suelo, murmuró que su madre le había contado historias veladas sobre el peso del linaje, y que en la rama familiar de los Müller siempre se había dicho que los fallecidos no se iban si el primero no cerraba bien los ojos, una frase que de pequeño le parecía absurda, pero que ahora cobraba sentido, como si Friedrich Müller, el fundador fallecido por la peste en 1666, nunca hubiera cerrado los ojos del todo. Empezamos entonces a considerar la posibilidad de que el Nachtserer no fuera una criatura en el sentido clásico, no un ente visible que se alzara de su tumba para acechar por las noches, sino una fuerza del orden natural que se activaba bajo ciertas condiciones específicas, y que no necesitaba contacto físico para quitar la vida, sino proximidad, linaje, como si bastara con que alguien vinculado a la familia habitara de nuevo la casa. El dueño se encerró en la habitación del fondo con la excusa de revisar unos documentos antiguos que su madre había dejado escondidos bajo una baldosa del baño, pero no volvió a salir en toda la noche, y Lara se quedó sentada en el sillón más alejado de la puerta, con una expresión que no era solo de fatiga, sino desconfianza. Me recosté junto a la pared del salón, con la linterna apagada, pero a mano, el cuerpo entumecido por el frío y los ojos abiertos. Y entonces ocurrió, sin vibración previa, simplemente lo escuché, no como un sonido que entra desde el exterior sino como una voz que brota desde muy cerca, debajo de mí, justo debajo de las tablas sobre las que descansaba mi espalda. Una voz grave, seca, pronunció mi nombre, con la lentitud de quien lo repite por costumbre, como si llevara años diciendo ese nombre, y por un momento no supe si me lo había imaginado, si el miedo y la tensión acumulada habían empezado a romper mi percepción, pero la voz volvió, esta vez más cerca, esta vez con una ligera inflexión, como si sonriera. Me incorporé de golpe, con la linterna encendida temblando en mi mano, apuntando al suelo esperando ver una grieta, una mano, una sombra, cualquier indicio que me confirmara que no estaba perdiendo la razón, pero el suelo estaba intacto, polvoriento, lleno de astillas y manchas de humedad antigua, sin nada anormal salvo por un detalle que solo noté al examinar con más atención: entre las tablas, justo en el lugar donde había reposado, sobresalía un hilo de tierra fina, seca, como si algo hubiese sido removido por debajo, como si alguien, o algo, hubiera pasado arrastrándose alrededor de nosotros, buscando, rodeando, acechando. Desperté a mi compañera, le pedí que escuchara, que prestara atención, que pusiera el oído en el suelo, pero no oyó nada, no percibió nada, y me miró con ojos de duda, como si comenzara a sospechar que yo también estaba empezando a ceder, a romperme, como si la presión me estuviera haciendo ver cosas que no existían o escuchar voces que venían de mi mente, y aunque intenté explicarle que no era eso, que la voz era real, que dijo mi nombre no una sino 2 veces, su expresión no cambió. Esa noche no dormí, me senté en una esquina con la linterna encendida apuntando al suelo, con los oídos atentos a cada crujido, cada susurro, y aunque la voz no volvió a pronunciar mi nombre, sentí una presencia. La idea del ritual surgió más como una necesidad que como una estrategia. Fue una de esas decisiones que surgen cuando lo racional ha dejado de tener sentido. Fue Lara quien propuso reunirnos en el comedor principal, al caer la tarde, y trazar un círculo protector con sal gruesa, unas velas viejas que había en un arcón del desván y una serie de palabras tomadas de un manuscrito apócrifo atribuido a un clérigo alemán que, según ciertas fuentes, había documentado métodos para contener a los Nachtserer sin necesidad de enfrentarse físicamente. Reunimos los elementos, sabiendo que nada de lo que hacíamos tenía garantías, que estábamos improvisando por la desesperación, pero aún así colocamos las velas en forma de cruz, no una cruz simétrica sino desequilibrada, tal como el manuscrito sugería, con un brazo más largo apuntando hacia la entrada principal de la casa, como si la asimetría tuviera un valor simbólico, como si ese gesto indicara que no deseábamos contener al mal dentro, sino impedir que entrara del todo, o que se propagara más allá del umbral donde ya había dejado señales.
Encendimos las velas en completo silencio, mirábamos la llama temblorosa mientras mi compañera murmuraba una oración en voz baja, una especie de letanía compuesta por palabras de diferentes lenguas, frases breves que se entrelazaban y que formaban un murmullo monótono, hipnótico, que parecía flotar en el aire. Las velas ardieron con normalidad durante los primeros minutos, como si por un instante el aire se hubiera estabilizado y la casa aceptara el ritual, pero cuando Lara indicó que debíamos apagar las velas para sellar el acto, ocurrió lo inesperado. Ninguna de las llamas cedió al primer soplido, ni al segundo, ni siquiera al tercero, y no era normal, las llamas parecían conscientes, no titilaban, no se doblaban, simplemente permanecían erguidas, intactas, como si hubieran dejado de obedecerlas. Leyes más básicas que rigen el fuego. Probamos con las manos, con un paño, incluso vertimos unas gotas de agua sobre una de ellas, y la vela siseó brevemente, pero continuó encendida, y fue entonces cuando comprendimos que aquello era una forma pasiva de comunicarse, de advertirnos que no habíamos cerrado nada, que no habíamos contenido nada, y que si pensábamos que un círculo de sal y 4 velas bastaban para detener lo que se arrastraba por la casa, entonces merecíamos aún más de lo que nos aguardaba. Henrik se incorporó bruscamente y corrió hacia la entrada, murmurando algo sobre una moneda, sobre una precaución que había tomado la noche anterior, y que no nos había contado por vergüenza, y al llegar a la puerta, al agacharse sobre el umbral de piedra, lanzó una exclamación. Según dijo, había colocado una moneda antigua justo en el centro del marco, entre la madera del portón y la piedra del umbral, una moneda heredada de su abuelo, porque según su madre, había sido bendecida en un monasterio y usada en otro tiempo para proteger a los más pequeños de la casa durante los brotes de fiebre, una pieza que, según la tradición familiar, debía colocarse en los puntos de paso para impedir el avance de los fallecidos inquietos, pero ahora, al buscarla, no había rastro alguno de ella, ni la moneda, ni la marca de haber estado allí, ni siquiera una hendidura en el polvo, como si nunca hubiese sido colocada, o lo que es peor, como si alguien la hubiese recogido con sumo cuidado desde el otro lado. Fue el dueño quien, con el rostro pálido y los ojos hundidos como si llevara semanas sin dormir, propuso que revisáramos de nuevo los textos de la caja del desván, aquellos papeles amarillentos, con anotaciones al margen, los recortes de periódico y los fragmentos traducidos torpemente del alemán arcaico, como si entre esos documentos dispersos pudiera haber alguna clave que se nos hubiese escapado, alguna indicación enterrada que explicara no solo lo que estaba ocurriendo, sino también cómo detenerlo. Nos sentamos en el suelo del comedor, rodeados de velas, y comenzamos a revisar cada página con una atención maníaca. Fue Lara quien dio con el pasaje, oculto entre 2 pliegos de pergamino, en una hoja arrancada de lo que parecía ser un compendio de prácticas funerarias del siglo XVII, con un título en latín que apenas se mantenía legible y un párrafo rodeado por marcas de carbón y manchas de humedad que deformaban parte del texto, pero que aún conservaba lo esencial. La nota hablaba de los Natcherer como entes asociados a la interrupción del descanso desde dentro, criaturas que no abandonaban su tumba para cazar, sino que atraían desde su encierro la vida de quienes compartían su linaje o su espacio, y que se alimentaban primero de las sombras, luego de los sueños, después de los animales y finalmente de los cuerpos vivos, cuando su poder era ya suficiente para manifestarse sin restricción, y el texto especificaba que, para impedir que el fallecido comenzara a alimentarse, debía ser enterrado con la cara hacia abajo, en posición invertida, con los brazos cruzados bajo el pecho y el rostro presionando la tierra, de modo que si despertaba, cavara hacia el fondo y no hacia la superficie, una solución simbólica, desesperada, primitiva, pero que en muchas zonas rurales se había mantenido durante siglos como una práctica común en casos de fallecimiento por peste, locura o conductas impuras. La posibilidad nos dejó mal cuerpo porque encajaba con lo que ya sabíamos del fundador, el primero en ser enterrado en ese cementerio, el primero del linaje familiar, el primero que, según su propia leyenda, nunca había cerrado los ojos del todo, y comprendimos que solo había una forma de saber si ese ritual había sido seguido en su caso, si la tradición había sido respetada, si el cuerpo del fundador había sido colocado como debía o si, por alguna razón, había sido sepultado con la cara hacia arriba. El regreso al cementerio fue una mezcla de rabia, miedo y determinación, caminando entre la niebla baja que comenzaba a arrastrarse desde el bosque, con el aire cargado de electricidad estática y el suelo blando, como si ya hubiese sido removido desde dentro. Excavamos en silencio, removiendo la tierra húmeda y espesa durante más de 1 hora,
hasta que la pala de Henrik golpeó algo sólido con un sonido hueco, y cuando retiramos la última capa de barro, apareció la tapa del ataúd, hecha de madera oscura, irregular, con vetas cruzadas que parecían cicatrices, y al levantarla, al exponer el interior, contuvimos el aliento porque lo que vimos no era lo que esperábamos, no era la confirmación de la tradición, no era el cuerpo en posición invertida, sino lo contrario. El cadáver yacía con el rostro hacia arriba, los ojos cerrados pero con los párpados arrugados, como si hubieran estado abiertos durante demasiado tiempo antes de volver a cerrarse, y la boca ligeramente abierta, sin dientes, sin lengua, con una expresión que no era de paz ni de pánico, sino de expectativa, como si hubiese estado esperando algo, como si su reposo fuera un disfraz, una pausa, no el final, y los brazos estaban cruzados sobre el pecho, sí, pero con los dedos entrelazados de una forma que sugería tensión, no descanso, como si el gesto hubiese sido adoptado justo antes de la rigidez, como si el cuerpo se hubiese resistido hasta el último momento. Lara cayó de rodillas, murmurando entre dientes que esto no podía ser, que la tradición debía haberse seguido, que era imposible que lo hubieran enterrado así, pero el dueño, con los ojos clavados en el rostro del fundador, solo dijo una frase que me heló hasta los huesos: no lo enterraron mal, lo giraron después. Tapamos la tumba sin saber por qué, como por impulso, como si dejarla abierta fuera una provocación aún mayor, y regresamos a la casa con la tierra aún húmeda en los bordes de las uñas, con el olor del ataúd antiguo impregnado en la ropa y en la garganta como una película difícil de tragar. Pasamos horas repasando los textos antiguos, revisando una y otra vez las mismas frases en busca de una línea, una nota al margen, una pista que nos dijera cómo detenerlo, cómo cerrar el proceso sin convertirnos en las próximas víctimas, y fue en uno de los papeles más deteriorados, una hoja doblada 4 veces donde encontramos un pasaje que al principio parecía una leyenda paralela, una variante del mito que se contaba en otras regiones del norte de Alemania, pero que poco a poco, al leer en voz alta las frases entrecortadas, comenzó a tomar una forma más concreta. El texto hablaba de la única forma definitiva de cerrar la boca de un Nachtserer, con un acto físico y brutal. Se debía introducir una moneda en su boca, no importaba el metal, aunque se prefería una antigua, una moneda que hubiera pasado de mano en mano, impregnada de historia, y luego decapitar el cuerpo sin mirar a los ojos del cadáver, sin pronunciar su nombre, sin mostrar miedo, porque si el fallecido reconocía al ejecutor, el vínculo podía no romperse del todo, y en ese caso, la maldición pasaría a través del filo, a través del simple hecho de haber empuñado el arma. Entonces corrimos, solo con lo que pudimos agarrar en los primeros segundos de pánico lúcido, una azada oxidada, una pala con el mango astillado, una linterna de mano que parpadeaba intermitente y un hacha pequeña, y mientras cruzábamos el campo embarrado, con los pies hundiéndose en la tierra blanda, con el frío calándonos hasta los huesos, sentimos que el aire se volvía más denso, más opresivo, más cargado de una electricidad antigua que no venía del cielo sino del suelo, como si algo bajo nuestros pies palpitara con un ritmo lento, profundo, ancestral, una vibración que se sentía en la base del cráneo, en la boca del estómago. No fuimos directamente a la tumba de Friedrich, porque algo nos guió hacia la parte trasera del cementerio, donde una línea de árboles retorcidos marcaba un borde irregular entre las tumbas familiares y la maleza, un límite que nunca habíamos cruzado antes, ni siquiera durante nuestras primeras exploraciones, como si el terreno mismo hubiera tratado de mantenerlo oculto, y fue allí, detrás de un muro derruido, donde encontramos la entrada semicubierta de una cripta, una estructura baja, construida con piedra negra y sellada con una losa que ahora yacía a un lado, desplazada, y el interior, a diferencia del resto del cementerio, no estaba húmedo ni cubierto de moho, sino seco, tibio. Nos detuvimos frente a la entrada y el reflejo de la luz rebotaba en las paredes cubiertas de inscripciones casi borradas, nombres de personas que ninguno reconocía, fechas sin sentido, y una cruz invertida que había sido tallada en el umbral, no por vandalismo sino por alguien que sabía exactamente lo que hacía, como si esa marca no fuera un gesto de profanación sino una advertencia precisa, una señal para quienes, siglos después, nos atreveríamos a bajar. Descendimos por los escalones de piedra en fila, sin decir una palabra, y cuando la luz de la linterna al fin tocó el fondo de la cámara, lo vimos, o más bien, él nos dejó verlo, porque la figura estaba allí, al fondo de la cripta, agazapada en una esquina como un insecto que simula estar dormido, pero con el cuerpo demasiado grande para ser ignorado, demasiado hinchado, con la piel estirada como cuero viejo,
con pliegues de carne que colgaban de sus extremidades como si no fueran suyas, como si se las hubiera arrancado a otros y cosido a sí mismo, con un torso desnudo que no mostraba heridas ni costillas, sino una masa opaca que palpitaba levemente, como si dentro de su pecho no hubiera un corazón sino algo viscoso y vivo que se contraía a otro ritmo. Los ojos fueron lo peor, no porque fueran monstruosos ni sobrenaturales, sino porque estaban abiertos, completamente abiertos, sin párpados, sin pestañear, sin moverse, pero vivos, presentes, conectados, y lo sabíamos porque nos miraban uno por uno, sin girar la cabeza, sin emitir sonido, sin necesidad de moverse, simplemente nos miraban, y en esa mirada estaba todo lo que aún no habíamos comprendido, la certeza de que nunca estuvo dormido, la prueba de que todo había sido planeado, la evidencia de que no éramos espectadores de una maldición heredada, sino participantes necesarios de un ciclo que reclamaba testigos, testigos que pudieran contarlo, perpetuarlo. No hicimos nada, como si mirar al Natcherer fuera un acto que nos encadenara, que nos anclara a su tiempo, a su historia, como si con cada segundo que lo contemplábamos algo dentro de nosotros envejeciera, se secara, se debilitara, y cuando al fin Henrik levantó la linterna un poco más, el reflejo en los ojos de la criatura cambió levemente, no por la luz, sino porque sus pupilas se contrajeron apenas, como si se sintiera molesto, no amenazado, no vulnerable, solo irritado por la interrupción. Y entonces nos dimos cuenta que ya estaba donde quería estar, porque la cripta no era su prisión sino su trono, y comprendí, en el mismo instante en que la criatura, inmóvil en la penumbra de la cripta, clavó en mí esa mirada blanca, como si reconociera en mí el linaje que un día lo encerró. Saqué la moneda del bolsillo, una pieza negra por el tiempo, irregular por el desgaste, la misma moneda que Henrik había recibido de su madre, la misma que habíamos perdido y luego reencontrado en la base de la cripta, como si la criatura nos la hubiera devuelto con desprecio, burlándose de nuestras supersticiones, o peor aún, esperándonos, guiándonos como seguía a los corderos hacia el destino final, y la sostuve entre mis dedos sin saber aún si era por valor o por resignación, por rabia o por simple agotamiento, porque ya no podía soportar una noche más con esa presencia flotando en el aire, llevándose poco a poco lo que aún quedaba de nosotros. Me arrodillé frente al cuerpo hinchado del Natcherer, con el corazón golpeando mi pecho, con el sudor recorriendo mi espalda, y miré su rostro sin gesto, su boca cerrada, su piel tensa, sus ojos sin párpados, y sin dejar de mirarlo, sin permitirme dudar más de una fracción de segundo, llevé la moneda hasta sus labios marchitos, que se abrieron con lentitud, sin resistencia. La introduje entre sus dientes amarillentos, encajándola con cuidado en la comisura de la mandíbula, forzando con los dedos hasta sentir que encajaba en un hueco que parecía haber estado esperándola, una ranura exacta, hecha para eso, como si su boca hubiese sido moldeada en torno a ese acto final, y en ese instante, algo cambió, en el espacio que rodeaba a la criatura, y el aire comenzó a moverse en espirales invisibles, trayendo consigo un olor denso, pesado, un aroma imposible de definir que no era solo putrefacción ni humedad, sino una mezcla de cosas encerradas durante demasiado tiempo, de maderas, de huesos, de agua rancia atrapada bajo lápidas mal selladas. Me alejé un paso, y le entregué al dueño el hacha, y él la recibió con ambas manos, con la mandíbula tensa, sabiendo que no podría perdonarse jamás lo que estaba a punto de hacer, pero también que no podía permitirse no hacerlo, y entonces, levantó el arma por encima de su cabeza, giró levemente los hombros y descargó la hoja con un golpe brutal, y el cuello del Natcherer, que parecía seco, endurecido, se abrió como una fruta podrida, con un chasquido seguido de un estallido. Lo que ocurrió después fue una exhalación, un suspiro agónico, interminable, como si la criatura liberara en ese instante el aliento contenido durante todas las generaciones que había esperado, un gemido cargado de una tristeza que salía del pecho. Y con ese suspiro venía también un viento nauseabundo, una oleada de hedor que nos tumbó contra la pared, con partículas que se pegaban a los párpados y se metían por la nariz. La criatura se contrajo sobre sí misma, y cuando al fin cayó de lado, con el cráneo separado del tronco y la moneda aún brillando entre los dientes, el silencio volvió. Después de aquello no volví a hablar con nadie del grupo, porque todos nos entendimos sin necesidad de palabras, que tras esa noche compartíamos algo que ninguno sabía cómo manejar, y cuando me marché al amanecer, cubierto de barro hasta la cintura, con las manos heridas y la ropa desgarrada, no miré atrás, simplemente caminé sin rumbo hasta encontrar un tren, un coche, una ruta que me llevara lejos, y jamás, bajo ninguna circunstancia, volví a pisar Renania,
ni siquiera cuando pasaba por Alemania por cuestiones de trabajo, ni cuando alguien mencionaba las viejas regiones rurales y sus castillos. Alquilé un piso en las afueras de otra ciudad, me inventé un nuevo apellido, borré de mis redes todo lo relacionado con ocultismo, esoterismo o genealogías familiares, y pasé casi un año viviendo de manera rutinaria, silenciosa, evitando espejos demasiado grandes o habitaciones sin cerradura, sin encender velas salvo por emergencias, sin dejar monedas sueltas por la casa, y así logré engañarme, construí la ilusión de que aquello no había ocurrido o que, si ocurrió, fue un accidente aislado, y que solo necesita ser ignorado para desaparecer, y en cierto modo funcionó, porque empecé a dormir un poco mejor, comencé a leer libros sin que se me cayeran de las manos por sobresaltos, incluso retomé la escritura y volví a reír cuando alguien me contaba historias de fantasmas. Pero todo cambió la noche en que, tras volver de un viaje breve, agotado por horas de retrasos y aeropuertos llenos de gente, dejé mi maleta junto a la puerta y me dejé caer en la cama sin siquiera encender las luces, dejando que la penumbra del atardecer se apoderara del dormitorio, y al tumbarme, al girarme para buscar una posición cómoda, sentí un objeto bajo la almohada, no demasiado duro pero sí lo bastante sólido como para que no estuviera allí, y aunque en ese instante mi cuerpo se tensó, como el de un animal ante un depredador, aún no quería entender lo que estaba pasando, así que me incorporé lentamente, con los dedos ya temblorosos, y retiré con cuidado la sábana hasta descubrir, allí, en el pliegue donde mi cabeza debía descansar, la misma moneda negra, irregular, oxidada, marcada por siglos de superstición, la misma que había introducido en la boca del Nachtserer, la misma que había sellado el ritual, la misma que no debería estar aquí, a cientos de kilómetros de la cripta. ¿Dónde la dejamos? No había marcas, ni olor, no había ventanas abiertas ni puertas forzadas, no había señales de entrada ni mensajes ocultos en las paredes, solo esa moneda, esperando, recordándome que todo lo que ocurrió no fue un delirio ni una alucinación colectiva, que él seguía allí, no enterrado ni encerrado, sino dormido, y que la deuda, por alguna razón que nunca comprenderé del todo, no estaba saldada, porque esa moneda, al haber sido devuelta, ya no protegía, ya no sellaba, ya no detenía, solo anunciaba. Como un presagio silencioso. Desde entonces, cada noche, dejo todas las luces encendidas, no por miedo a lo que pueda ver, sino por pánico a lo que pueda no ver, y aunque cada día amanece igual, aunque nada extraño ha vuelto a suceder desde entonces, sé con una certeza que él sigue allí, no vivo, simplemente esperando, como si el tiempo para esas cosas no fuera lineal sino circular, como si cada generación repitiera sin saberlo el mismo gesto, la misma invocación, la misma torpeza, y yo, que una vez fui solo testigo, ahora soy parte de esa cadena, el portador de la historia, el narrador forzado de un relato que no elegí, pero que sé, profundamente, que alguien volverá a escuchar. Y por eso nunca más volví a Renania. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.